Hablemos de la nueva canción de Jimin, Esmeralda, que ha cautivado a más de uno con su melodía, la letra tan magnífica, el desempeño de Jimin al hacer el MV y sobre todo sus movimientos de baile. Y es que esta canción es muy hermosa, y estoy seguro de aquellos que han visto el video musical han quedado más que cautivados. Espero que estén haciendo stream en todas las plataformas posibles y sobre todo con cuidado para que Jimin no pueda perder las vistas que ya tiene. Ahora centrémonos un poco en todo lo que ha pasado alrededor de esta nueva música, y es que antes que se lanzara el MV se había esparcido el rumor de que el MV de Jimin no podría ser transmitido en plataformas nacionales de Corea como la TV, ya que según estos rumores, el MV presentaba imágenes que no eran aptas para el público coreano. Pero ahora que ha salido el MV me parece un poco absurdo que hayan dicho aquello, porque esto es uno de los MV más tiernos, por así decirlos, que hemos visto hasta ahora de Jimin. Y es que él usualmente suele derrochar sensualidad en cada música, ya sea por su forma de bailar o la letra de la canción, pero esta vez creo que fue un poco más romántica y algo que podría ser transmitido con tranquilidad en cualquier plataforma. Algunos dicen que esto se debe a una confusión y que ya se disculparon, mientras que otros lo ven como una forma de sabotaje a Jimin para que la música no llegue a más audiencias y así no tenga permitido participar en algunos premios, porque incluso el hecho de que un MV se pase en la TV coreana podría contar para algunos premios nacionales para Jimin, pero esto lo veremos más adelante si es que se llega a solucionar. Pero esto no es todo, ya que con su lanzamiento, Jimin está logrando cosas increíbles y realmente no dudamos de él porque sabemos que todo lo que hace es un logro y un éxito más en su carrera. Y es que actualmente esta canción ha logrado entrar en tendencia con Apple Music, ocupando la destacada posición número 2 en la plataforma. Este logro ha generado un gran entusiasmo entre cada seguidor de Jimin y ha despertado la posibilidad de que la canción alcance el codiciado Top 100 en Apple Music, un hito que podría tener un impacto significativo en la lista de Billboard. La noticia de que la música ha capturado la atención y el interés del público en esta plataforma es un reflejo del talento y la calidad de la música de Jimin. Al posicionarse en el puesto 2 en una de las plataformas tan influyentes como Apple Music, Jimin ha demostrado su capacidad para cautivar a una audiencia amplia y diversa. La importancia de esta plataforma de streaming no debe subestimarse, ya que el comportamiento de los usuarios en esta aplicación tiene un peso considerable en la determinación de las posiciones en la lista de Billboard. El hecho de que esté ganando popularidad en esta plataforma es un indicio prometedor de un posible ascenso en las calificaciones musicales más prestigiosas. Nosotros como seguidores estamos entusiasmados con la perspectiva de llevar la canción Esmeralda al Top 100 en Apple Music y se han unido en las reproducciones constantes de la canción para lograr este objetivo. Estoy seguro que los fans de Jimin en todas partes del mundo estamos haciendo lo posible para que tenga el éxito que merece, ya que lamentablemente hay algunas inconsistencias dentro de este nuevo lanzamiento que de alguna manera están perjudicando a Jimin, pero por el momento centrémonos en darle las vistas que merece. No se olviden que YouTube también es importante, así que vayan a darle su vista, pero no tanto de manera masiva, ya que eso puede congelarlas y perjudicar de alguna manera. Y ahora hablemos de unos datos curiosos justamente acerca de este MV. Y es que no sé si se dieron cuenta, pero al parecer Jimin está cantando en vivo en este nuevo MV. Es por ello que su voz de alguna manera suena un poco más fuerte y también más cercana. Si bien es cierto, la voz de Jimin suena prácticamente igual, podemos escucharla un poco más fuerte que en otros MVs. Y esto es porque Jimin está cantando en vivo. Él no utilizó ninguna pista, simplemente su talento innato. Y esto de alguna manera calla a quienes
Dicen que Jimin no tiene talento. Una vez más está callando a todos aquellos que simplemente se dedican a hablar mentiras sobre él. Definitivamente Jimin es el ser más asombroso y talentoso que puede existir en la industria. Pero ¿quién es otra persona talentosa que nosotros admiramos y sobre todo respetamos? Pues es Jungkook, quien también está recibiendo el reconocimiento que merece, ya que acaba de recibir 3 premios en los Brazil Sweat at World Music 2024. Uno de ellos es como artista masculino internacional del año, el otro hazaña internacional del año con Seven y canción internacional del año nuevamente con Seven. Definitivamente Jungkook está dejando la valla alta y los premios que ha ganado es porque se lo merece, porque su voz es magnífica y la música que hace siempre deja la valla muy alto, dejando en claro por qué es uno de los artistas más codiciados en la industria coreana e internacional. Otra noticia respecto a la nueva música de Jimin es que se ha convertido en la canción más rápida en todo el 2024 en llegar al número 1 en iTunes en más de 100 países. También es la canción más rápida en coreano en lograr 100 números unos. Este apenas es un prelanzamiento porque recordemos que, como dije, el álbum sale el 19 de julio. Ahora quiero dejar en claro que en estas semanas estamos hablando de Jimin con más ímpetu porque él está a punto de lanzar un álbum en solitario y son como noticias frescas. Sé que muchos en algún momento van a decir, seguro solo estaneas a Jimin y usas a Jungkook porque no hablas de él. Cada vez que tengo la oportunidad de reconocer o halagar a Jungkook por uno de sus logros, lo hago. No solamente a Jimin porque esto es un contenido G-God y los dos son apoyados por igual. Son las personas favoritas de muchos y en ellos me incluyo. Quienes me siguen desde hace un tiempo saben que cuando hay un lanzamiento de los chicos individualmente, me dedico completamente a ello. Por ejemplo, cuando salió Seven o 3D de Jungkook e incluso su álbum Golden, le dediqué semanas hablando simplemente de Jungkook y su nueva música, así que dejen sus comentarios malintencionados a un lado, porque nunca pongo a uno encima del otro, simplemente apoyo los nuevos lanzamientos, porque sé perfectamente cómo son algunas personas. Recuerdo muy bien que cuando le dedicaba videos completos hablando de Jungkook, me decían que usaba Jimin, y cuando pasaba lo mismo con los lanzamientos de Jimin, decían que usaba a Jungkook, lo cual no es nada cierto. Así que sin más, sigamos apoyando el contenido de ambos, dándoles las vistas y los streams que necesitan para poder conseguir los premios que se merecen. A veces compiten en las mismas categorías y en otras en categorías diferentes. La música del G-God suele coincidir en muchos aspectos, pero también suelen ser completamente diferentes. Claro que hay algunos pequeños detalles que podríamos conectar. Después de todo, este es un canal G-God y hablamos de Jimin y Jungkook y su relación especial, pero también tenemos espacio para sus logros individuales y su crecimiento como artista. Les deseamos lo mejor y siempre estaremos para ellos, dándole las vistas que necesitan y apoyándolos en sus carreras individuales en solitario.